días. Me gustaría presentar a unos hermanos que han venido de Bolivia, a Efraín y a Lourdes, ¿sí? Me gustaría que vinieran, hermanos misioneros que llegaron el viernes de madrugada, y bueno, me gustaría que les recibiéramos con un aplauso de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto y un placer poder estar acá y más que todo es un gusto y placer poder estar en el servicio del Señor. Aquí junto con mi esposa Lourdes estamos prestos y bueno, a la voluntad de Dios en su camino. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Igualmente honrada y feliz de estar aquí, de poder también conocerlos y agradecer al Señor que Él nos trajo acá, ¿no?, para su servicio y bueno, a darle con todo y también siempre guiados por Él. Que el Señor también los bendiga y que siga bendiciendo esta casa y esta comunidad. Bueno, pues le damos la bienvenida. Como he dicho, vienen de Bolivia y vienen al servicio del ministerio de Remar y estarán aquí como obreros, por eso le quiero dar visualización para que los identifiquéis y bueno, damos gracias por ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por la alabanza, la adoración. Sobre todo, gracias por tu presencia, Señor. Dios mío, gracias porque podemos, Dios mío, reconocer tu presencia, Señor. Tú nos has abierto los ojos, el sentido, los oídos, Señor, de reconocerte, Señor, y tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. En medio de estos tiempos tan difíciles, tan turbios, tan peligrosos, Señor, pero nosotros tenemos confianza de que somos tu pueblo y que tú tienes, Dios mío, cuidado de nosotros, Señor. Háblanos. Tráenos revelación, tráenos dirección para estos tiempos, Dios mío, y que sobre todo podamos tener la fe, la confianza de saber que estamos bajo tu cobertura, Señor. Sigue cubriéndonos, Señor, sigue derramando tu misericordia en nuestras casas, en nuestros hogares, sigue derramando tu amor, Dios mío, sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tus escogidos, sobre tus hijos, Señor, y sobre todo, Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, estamos en tiempos difíciles, tiempos malos. Compartía José de la noticia que yo he escuchado esta mañana, ¿no? Viendo las noticias, ¿no?, de cómo estas fiestas ya están recobrando su jornal, ¿no? Y como son fiestas dedicadas a la muerte, a las tinieblas, a la oscuridad, pues ya hemos visto de que ya ha cogido su recompensa el diablo y ha habido más de 100 muertos, creo que en Corea del Sur, ¿no? Y a mí me respaldaba la palabra, ¿no? Me respaldaba la palabra de que estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad, mucho alejamiento, ¿no?, del Señor. A veces no hace falta ser muy erudito para poder entender y comprender que vivimos tiempos difíciles donde el mundo no es que están apartados, hay un mundo que está muy apartado de Dios. Cuando hablas de Dios o hablas del Señor notas un rechazo, como un bloqueo. El jueves estuve yo en una reunión del ministerio de Remar, donde es una casa de ingresos, y yo notaba la dureza de los varones, de los hombres, de no querer recibir las cosas de Dios. Yo creo que por el engaño que hay en este mundo, ¿no? Pero al igual que Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios también quiere hacer la obra con nosotros, ¿no? Y darnos cuenta de que no somos partícipes o participantes de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Esta semana estuve de viaje en Francia, en Burdeos, y estuvimos
caminando por lo que es el centro de la ciudad, y no porque sea esa ciudad en concreto, yo creo que la gran parte y mayoría de las ciudades de Europa, pues te das cuenta, ¿no?, de cómo está el mundo, ¿no?, de perdido, de oculto, y sobre todo en los jóvenes ves una libertad, un libertinaje donde todo vale, todo sirve, donde esta generación que hay, yo no sé si es la generación después que la mía, ¿no?, pero la generación donde yo vivía había que ocultarse para poder hacer ciertas cosas que ahora están no bien vistas, sino son libres. Cuando alguien quería hacer algo, tenía que ocultarse, tenía que esconderse, alejarse de lo que es el centro. Pero ahora te das cuenta y vas andando y vas oliendo a todo. Y decías, madre mía, si no hace falta que aunque te quedes aquí un rato, ya ves las cosas de otro color. Y te entristecía, ¿no? Hay partes o situaciones donde pasas por lugares y te apetece, no sé, ¿no? A lo mejor pasas por una pastelería y hueles el olor al pastel o a pan y te atrae, ¿no? Te da hambre. Cuando pasas por algunos lugares donde, pues como digo, ¿no?, artesanales, sobre todo en la alimentación, pues te da apetito y te da atracción, ¿no? Digo deseo, a lo mejor, de poder comer. A mí me hablaba el Señor, ¿no?, de no tener deseo hacia eso, ¿no? Claro, eso solamente te lo trae pues el Señor en tu vida, ¿no? Darte cuenta, ¿no?, de que todas estas cosas no son de Dios. Y yo creo que como he dicho al principio, la lucha nuestra o la batalla que vamos a tener o que quiere el Señor con nosotros es desatarnos de este mundo, ¿no? El liberarnos de este mundo, conocer la verdad y que la verdad nos haga libres de estar atados a todo lo que estamos viendo en estos tiempos. Yo pienso que desde los principios, incluso cuando los apóstoles ya estaban predicando la palabra, Pablo, de ahí nos basamos en la palabra y la vamos a leer. De ahí, incluso desde el Génesis, como vamos a leer, el Señor lo que quiere es el bien para nosotros. Y el bien para nosotros no es que tengamos, como ha dicho antes el hermano, no es que tengamos riqueza ni tengamos prosperidad en estos tiempos, aunque puede venir porque Dios no nos desampara y Dios nos provee, pero sobre todo lo que Dios quiere darnos es salvación. No sé si aún no hemos dado cuenta, Iglesia, de que hemos sido llamados a ser salvos, no solamente a recibir la palabra o a recibir el Evangelio y ser creyentes y morir en el intento, ¿no?, por causa del pecado, por causa de no liberarnos, de ser libres. Y no hay nada más maravilloso que ser libres, desatados por el Señor en este mundo. Y te lo dice una persona que ha sido atada y zarandeada y atada con lazos o con grilletes, se puede decir, con cadenas que eran imposibles de desatar. Y el milagro de Dios fue romper toda cadena, toda ligadura y traer libertad. No traer represión, ni estar reprimido, ni estar oculto, ni estar preso, sino tener la verdadera libertad de Cristo Jesús. Yo vivo en un ministerio donde lo conozco desde hace tiempo y donde he visto muchos milagros, he visto sanaciones y sobre todo en mi vida la he visto, ¿no? Y a veces veo que a veces se vive en el engaño, ¿no?, de solamente lo superficial y no darte cuenta de que el Señor nos ha llamado a ser libres desde nuestro interior, de que no haya no seamos reprimidos. A mí viene esa palabra, de que no nos tengamos que alejar, a lo mejor por un tiempo sí, o no tengamos que esconder, aunque yo la palabra que quiero compartir hoy es huir, salir fuera de lo que es Sodoma y Gomorra, salir fuera de lo que es Egipto, porque el pueblo de Dios fue llamado a salir de esclavitud. Y si nos damos cuenta, lo que vivimos en un mundo es un mundo de esclavitud, de servicio a los placeres, a los deseos, de servicio a todo lo que hay en este mundo, que lo único que hacen es esclavizarnos, ¿sí o no? Amén. El otro día estaba yo en el aeropuerto y miraba en una perspectiva de 360 grados y veía a todo el mundo con el teléfono en la mano, incluido yo. Y decías, madre mía, ¿no? Qué atadura más grande. Imagínate, ¿no? Hay muchos que le quitan el teléfono y tienen abstinencia, tienen síndrome de abstinencia, le entra el monillo o ciertas cosas, ¿no? El Señor no nos ha llamado a tener síndrome de ninguna, sino a tener libertad, a que todo sea ordenado en nuestras vidas, a que haya un principio y haya un fin, hay algo primero, segundo, tercero, y lo primero es Dios. Y Dios en nuestra vida ordena nuestra vida, pero sobre todo lo que nos trae libertad.
Libertad no para hacer lo que queremos, sino libertad para darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, y de lo que tenemos que sacar de nuestra vida, y también de dónde debemos de salir. Amén. En Génesis capítulo 19, y perdonadme la introducción, si a veces uno no entra en introducción como debe de entrar, pero a veces el nerviosismo de la palabra o enfocarla. Pero Génesis 19, versículo 10, nos habla de cuando dice la palabra de Dios que llegaron 2 ángeles y llamaron a la puerta de Lot, donde le avisaron, ¿no? Le quisieron avisar, decir, sal fuera porque esta ciudad va a ser destruida por causa de la perversión que hay, de la contaminación. Y si nos damos cuenta en estos tiempos, pienso que se están repitiendo, ¿no? Porque vivimos tiempos totalmente de destrucción. Estamos destruyendo el mundo y lo está destruyendo el hombre, no lo está destruyendo el animal. Y se nos están poniendo fechas de caducidades, aunque la fecha de caducidad la tiene Dios. Dios es el que da y el que quita. Y los tiempos están en el Señor. Y vamos a leer también que Dios lo permite, y permite que el hombre tenga ese libertinaje, porque Dios no quiere hacer nada a la fuerza. Dios quiere mostrarnos, realmente enseñarnos lo que es andar en los caminos del Señor. Y nadie es forzado. Pero sí, en esa ceguera Dios va a seguir cegando más a este mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo que está, vuelvo a decirlo, muy alejado de Dios, muy en contra de las leyes de Dios. Y las leyes de Dios no son más que buenas, como dice la palabra de Dios. Yo tengo pensamientos sobre ustedes buenos. Los pensamientos de Dios para nosotros son de vida. Amén. Y cuánto más de vida eterna. Estos ángeles llegaron a la casa de Lot y llamaron a la puerta, y Lot los acogió, y dice que tuvo conflicto. Cómo rápidamente todo el pueblo, todos los demonios, toda la oscuridad se rebeló y fueron a por ellos, ¿no? Cómo vemos un rechazo a la iglesia. Hoy mismo he estado aquí en la primera reunión y veo personas que se ronean, no sé si entendemos la palabra, que dan vueltas por no querer entrar y escuchar la palabra, escuchar el mensaje de vida, escuchar el evangelio. Pues imagínate, cuando llega la luz las tinieblas huyen. Cuando llega el Señor, el diablo huye porque es cobarde y porque no tiene autoridad ni poder ante la presencia de Dios. Y te da una tristeza, ¿no?, de ver personas tan atadas. Y le intentas casi a empujones decir, entra a la iglesia y escucha la voz de Dios y déjate que Dios hable a tu vida, porque Dios tiene mensaje para ti. Y te das cuenta que no, que vuelven atrás, y cuántos se quedan fuera, y bueno, y te da tristeza, ¿no? Pero ¿cómo dice la palabra, ¿no?, en el Génesis 19 que hubo una revuelta, hubo una rebelión para poder sacar a esos hombres que eran buenos? Y yo he compartido muchas veces que los ángeles no vienen con alas ni vienen con aureolas, sino los ángeles a veces se presentan como tú o yo, personas normales físicamente, pero personas que están llenas del Espíritu de Dios, personas que vienen con revelación profética, con revelación directa a tu vida personalmente. Si hoy te pones a pensar, seguramente alguien te anunció el Evangelio, ¿sí o no? Alguien con el amor que tuvo o con esa gracia que tienen los ángeles de presentarse, ¿no?, a ti, tanto hombre como mujer. Y seguramente si te pones a recapacitar, han pasado muchos ángeles por tu vida. Por mi vida han pasado muchos ángeles. Yo me acuerdo de mis principios, que es cuando uno está más débil, que rápidamente el diablo puede llegar y cortarte, ¿no?, como la palabra del buen sembrador. Y yo me acuerdo de tener personas que ha habido cerca de mí, que he oído, y gracias por ellos, que han sido realmente ángeles en mi vida. Muchos de ellos ya no sé dónde están, o puedo saber que se han perdido, ha pasado lo que sea, pero hubo un tiempo en la vida donde fueron ángeles para mí, porque los ángeles son enviados de Dios. Son seres celestiales, ungidos del Espíritu Santo en ese momento para traerte una palabra, un aviso. Y Dios nos avisa, Dios nos llama, Dios nos habla a través de la palabra de Dios, pero también a través de sus ángeles. Amén. Y cuenta la palabra de Dios, ¿no?, de que estos hombres tuvieron que ser encerrados en la casa. Pero el versículo 10, vamos a empezar, dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Sí? Fíjate, dice que estos varones alargaron la mano y metieron a Lot
en casa con ellos y cerraron la puerta. A mí me hablaba el Señor, ¿no?, de cerrar puertas, ¿no? Cerrar puertas humanistas. Amén. Es difícil convencer a alguien que está cegado, ¿no?, y que no ha visto la verdad. Claro que sí, que nosotros somos utensilios en las manos del Señor para poder llevar el Evangelio. Yo no sé a ti si te ha pasado, pero yo muchas veces he tenido que darme la vuelta y no insistir porque no hay manera. No sé cómo decirte. Dios tiene un tiempo, un propósito para cada uno. Tú te das cuenta cuando vas a evangelizar, y si vas lleno del Espíritu Santo, te das cuenta donde hay una tierra buena para poder entrar. Donde hay puerta abierta, pues qué sé yo, por una tristeza, una angustia, una necesidad, y te das cuenta que esa persona necesita el mensaje de Dios. Ahí es donde voy a darle la semilla. Amén. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, sí, pero no sé si me entendéis. Hay gente que está cerrada por completo. Y también el Señor, nos llama a que cerremos puertas. Puertas donde quizás realmente nosotros vamos a salir contaminados, más que poder hacer la eficacia, ¿no?, de poder. Ahí había un tumulto de gente, endemoniados, totalmente cegados. Fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Estaban totalmente corrompidos, ¿no? Fíjate, ¿no? Para poder, te estoy hablando de horas, donde venía una palabra rápida de decir, esta ciudad va a ser fulminada por causa de la contaminación que tiene, de la corrupción que hay en ella. ¿Me estás entendiendo? Y estos varones lo cogieron y cerraron la puerta, ¿no? La puerta que a veces tenemos que cerrar en nuestra vida, pues al mundo, a debatir cosas que no son necesarias, a hablar y mediar en luchas que no son. La palabra de Dios dice que peleemos la batalla de la fe, ¿no? La batalla buena, la batalla verdadera, la batalla que realmente va a ser, que es Dios con nosotros, y como he dicho, ¿no?, para poder traer libertad, sanación. Pero ellos, dice que metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Fíjate, ¿no? Yo me ponía ayer a meditar sobre esta palabra, ¿no? Y yo creo que la ceguera está creciendo más. No la ceguera natural, ¿no?, sino la ceguera espiritual. Y cuanto más te alejas del Señor, más oscuridad va a haber en tu vida. Amén. Y claramente ahí el diablo tiene autoridad porque Dios se lo permite, porque Dios está por encima de todo. Y dice que Dios trajo más ceguera a ellos. Y a veces cuanto más, vuelvo a repetir, nos alejamos del Señor, más hay ceguera en nosotros. Cuanto más participamos en las cosas de las tinieblas, más en tinieblas nos metemos. Y parece ser que como no viene el velo, no es que venga el velo, sino viene una falta de discernimiento, de lucidez, de tener luz. Claro, los que podemos tener los ojos abiertos, yo me acuerdo caminando estos días, decía, Dios mío, pero no se dan cuenta que van a la perdición, no se dan cuenta que están en pecado total. Claro, tú sí lo ves. Y cuanto más te acercas a Dios, más luz te da el Señor. Cuanto más comunión estás con el Señor, más tu corazón es sensible a poder ver rápidamente el peligro, ¿no? A poder ver el ataque que venga del diablo, o lo que tan solamente parece, como muchos decimos, no pasa nada, o estos son estos tiempos, son esta juventud. Pero uno, cuando empieza a acercarse a Dios, Dios le da más luz, le da más entendimiento, más sabiduría. Claro que es el temor a Dios, ¿no? Y te das cuenta, ¿no?, de que como vivimos en un mundo donde hay más ceguera, donde el diablo está cegando, sí, pero Dios lo permite. Y Dios lo está permitiendo para que el mundo se dé cuenta de que va al ocaso, va al abismo, va a la destrucción por completo. Y dice la palabra que hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de tal manera que se fatigaban buscando la puerta. Claro, estos ángeles trajeron defensa a la casa de Lot, pero meditando un poco, también muchos buscan la puerta y no la hallan. Pues yo hace pocos días compartía en varios lugares de que la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva a la salvación, que lleva a la vida. Y muchos pasan de largo y no se dan cuenta de dónde está la puerta de la salvación. Pero ancha y amplia es la puerta y camino, ¿no? Es amplio, que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Amén. Es más fácil entrar por la puerta de la perdición del mundo, de que tenemos todo lleno de tantas proposiciones, de tantos escaparates,
pues no lo sé, de tantas cosas que están aquí, no están tan lejanas de poder cogerlas. Coges un móvil y puedes entrar en pecado en medio segundo y no nos damos cuenta, ¿no? Porque nuestros ojos se ciegan y cada vez se ciegan más. Y cuando participamos del pecado, pues el pecado nos rompe por completo los sentidos espirituales y realmente caemos y a veces es como el que está perdido y no encuentra la verdad, que es la puerta de Cristo, porque Jesús dijo que Él era la puerta y Él estaba a la puerta. Amén. Yo muchas veces le pido a Dios, Señor, no me dé discernimiento solamente, oye, para predicar, que a veces Dios te da la gracia y a veces, pues bueno, te da el entendimiento, sino el entendimiento de entender, de comprender los tiempos, la vida, de tener luz. He visto hermanos que se han quedado ciegos. He visto hermanos y hermanas en este paso, yo lo compartí hace poco en casa, he visto muchos que han caído a la derecha y a la izquierda. ¿Pero por qué? Pues porque se han cegado, porque han mirado fuera de lo que es el camino del Señor, porque han abierto puerta a todo y no podemos abrir puerta a todo. La puerta, dice Jesús, que Él está a la puerta y Él es el que abre y Él es el que cierra. No nosotros somos los que abrimos y cerramos para poder dejar en nuestra vida pues todo lo que está viendo en este mundo. Y tanto más también en la iglesia, mucha permisividad, muy poca santidad. Y la santidad es el principio de todo. Debemos de andar en santidad, porque la santidad nos va a traer luz a nuestra vida, a nuestra casa, a todo nuestro alrededor. Cuanto más santidad, más luz y vamos a llegar a más sitios. Y me llama tanto la atención en lugares donde hay muchas iglesias y hay mucha oscuridad y hay mucha ceguera. Amén. ¿Has encontrado la puerta? O muchos se fatigaban, muchos se cansan. Son como Sansón, ¿no? Dando la vuelta como una rueda de molino, ¿no? Ciegos, porque no encuentran realmente lo que es la puerta que lleva a la salvación. Y esa puerta, dice la palabra de Dios, que es estrecha y angosto el camino. Y hermanos, debemos de caminar. No podemos tener pies de elefante, sino pies de cierva. Porque vamos con pies de elefante pensando que todo lo podemos, que podemos pisar todo. Pero el lugar donde pisemos debe de ser un lugar santo, dice el Señor. Y tener pies de cierva para que no pueda llegar el enemigo. Y para eso tenemos que entrar por un camino que no es una autopista, sino es un camino angosto. Apenas casi ni puede pasar el hombre, solamente pasa el Espíritu Santo. No puede pasar el hombre, debe de pasar solamente el sacerdocio y abrir brecha para que otros caminen también en santidad. Amén. Sigue diciendo, y se dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Dice, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjate, ¿no? Y el Señor nos habla para que seamos de salvación, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, para lo que está cerca de nosotros. Pero que nos demos cuenta de que estamos en tiempo de salir, de no esperar. Veo tanta gente en la iglesia pasiva, veo tanta gente que como que no toman en cuenta la gravedad de los tiempos, de quedarte enganchado en el mundo, de quedarte perdido en el mundo por no salir ya, por no ser hoy el día no de salvación, sino hoy el día de salir de la contaminación. Y muchos seguimos ahí leudando lo que es la verdad con la mentira y creando una levadura que lo único que hace es hacernos tibios y no hacernos calientes con fuego del Espíritu Santo, avivados rápidamente para ver el mal. Y dice que el avisado ve el mal y huye. Y muchos no huimos, seguimos afrontando ahí las dificultades en medio de lo que es el lugar donde Dios nos quiere sacar. Dios sacó a su pueblo de Egipto, no lo dejó en Egipto. Dios le dio una tierra prometida. Y a lo mejor muchos de nosotros seguimos en un Egipto donde Dios nos quiere sacar. Yo no puedo salir de Madrid, yo tengo mi negocio en Madrid, yo vivo en Madrid, yo tengo mi familia en Madrid. Yo no te estoy diciendo que salga de Madrid, sino que salgas de lo que es la carne de Madrid y que vivas en el Espíritu. Y que a lo mejor Dios, que ha entrado hoy en tu vida, quiere un plan para ti en este lugar. O a lo mejor te quiere sacar. Pero
Yo lo que hoy te quiero traer es una palabra de espíritu, de que Dios quiere sacarte de lo que es el amor al mundo, los placeres del mundo, que totalmente están corrompidos y van a destrucción. Amén. Buscamos la salvación, pero no buscamos la salvación para nuestros hijos, para nuestros yernos, para nuestras nueras. A veces vemos que nuestros hijos se están perdiendo y están todo el día con el móvil en el teléfono, niños con 10, 11 años, 8 años, 15 años, y no les llamamos la atención. Porque seguimos ciegos quizás nosotros también. O pensamos que tenemos toda la luz, pero esa luz es para transmitírsela a nuestros seres queridos cuanto más. ¿Qué palabra tan fuerte esa que dice que 2 estarán en una cama y uno será arrebatado? O 2 estarán en el campo y uno será arrebatado y el otro quedará. Y a veces nos quedamos tan pasivos de no pelear la batalla. La batalla de la convicción espiritual. La batalla de traer temor a la casa, al lugar. No solamente, como yo he dicho antes, parece que cambia la generación, pero Dios es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Y Dios nos habla la misma palabra hace más de 2000 años y nos la está hablando hoy, de que vemos que la ciudad se está destruyendo y la iglesia sigue dentro de la ciudad. Quizás también al ocaso de morir dentro de la ciudad. Dios no nos ha llamado a morir, Dios nos ha llamado a vivir y a tener vida y vida eterna. Amén. A no ser partícipes, como mañana se va a celebrar el día de Halloween, el día de la festividad de la muerte. Nuestros hijos no han ido esta semana al colegio. El viernes el hijo de Tino dice, no voy al colegio. Niño con 11, 12 años, ya teniendo ya luz, porque en su casa hay luz, pero no la luz eléctrica, que está muy cara. Y dice, no voy. ¿Y por qué no vas? Pues porque dicen que van a hacer un altar de la muerte allí en mi aula, en mi colegio. Y yo no voy a eso. Mis padres me han enseñado a que yo no debo de participar en ello. ¿Amén? Pues muchos de aquí, sus hijos han ido al colegio y han participado de esos altares. Si tienes luz, tienes que prohibirlo. Y ministrarlo o enseñarle de tal manera que vean la preocupación que hay. Porque a veces parece que el cristianismo o los caminos del Señor es algo, bueno, es una creencia. Igual que a uno le gusta el fútbol, a otro le gusta ir a la iglesia. No, la palabra es de vida, la palabra es aviso, la palabra es para no tomarla a la ligera, sino recibirla. Y a lo mejor hoy Dios te está hablando y no es palabra que cae en vano, sino para que caiga en tu corazón y empieces a darte cuenta que debes de salir del lugar donde estás. Amén. Dice, entonces salió Lot y habló con sus yernos y los que habían de tomar sus hijas y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Amén. Yo un poco interpretando la palabra, ¿no? Esa historia que siempre nos entrelaza, ¿no? Entre lo que era una misma familia, que era Abraham y Lot. Yo me imagino, leyendo la palabra, que Abraham era un hombre de testimonio, un hombre lleno del Señor. Era un hombre ungido. Y era un hombre que, cuando decía amén, era amén. Cuando Dios le habló y le dijo, sal de tu parentela, y no hubo yernos que se reían o se burlaban, sino y salieron todos. ¿Por qué? Pues porque era un hombre de Dios, era un hombre de testimonio, de ejemplo. No era un hombre que era religioso, vamos a ponerlo un poco de identificado. Y yo creo que Lot no tenía la capacidad, ¿no? Quizás porque también estaba inmerso, claro, estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, estaba viviendo ahí dentro, por lo tanto, también estaba afectado, contaminado, leudado con la tibieza que es la frialdad de este mundo y seguramente del pecado. Y cuando él va a hablar esta palabra, asustado porque recibió a esos ángeles y los vio, pues no le creyeron, se burlaban. Qué bueno es que tengas autoridad en tu casa. Padre, madre, esposo, que tengas autoridad a decir amén y sea amén. Amén. A que digas, no quiero que hagas esto y tu hijo se sujete. ¿Por qué? Porque ve en ti esa autoridad de Dios, que no es por fuerza, no es por ejército, no es por alzar la voz, sino es porque está respaldado por el Señor. Porque ven a un padre y una madre que buscan a Dios, que son luz en todo. Y tienes a un hijo que se te sujeta cuando dices sí o cuando dices no. Y no te desobedece ni es rebelde, y sí obedece y sí se sujeta a las cosas que son del mundo, porque quizás has perdido la autoridad. Y eso le pasó a Lot. Lot, yo creo que perdió la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Dice que se burlaban de él. Yo creo que nosotros hemos sido llamados a tener autoridad. Amén.
a poder ser influentes donde vayamos. Muchas veces se ha compartido, ¿no? Que allá donde vayas seas influente, seas un padre o un cabeza de familia, donde vemos todas las series y vemos todo lo que es la propaganda que hay, donde tienen a un padre que es muy permisivo, muy tontorrón, no lo sé, ¿no? Donde quizás la madre es la que tiene la autoridad o los hijos son los que toman fuerza. No, el padre es el cabeza de la familia, al igual que Dios es la cabeza del hombre. Y por lo tanto tiene que ejercer esa autoridad respaldada por lo que es el Señor. Amén. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y Dios nos da oportunidades, y Dios nos habla, y Dios nos llama a la puerta, y Dios nos dice, adelante, sé valiente, levántate y toma a tu mujer y a tus hijas porque vais a perecer, porque el castigo está en la ciudad, porque estáis viendo el mal y no os apartáis, porque veis cómo está la situación y vosotros seguís igual pasivos. Dice, y deteniéndose el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de la mano. Se detuvo Lot y ellos le cogieron de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Amén. Dice, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aleluya. La misericordia de Dios con nosotros. Amén. La misericordia de que yo estoy compartiendo aquí de santidad, de pureza y cómo estamos muy inmiscuidos en el mundo, ¿sí o no? Amén. La iglesia ha sido llamada a estar fuera del mundo. La iglesia significa, es el grupo apartado por el Señor, es el grupo que Dios quiere santificar. Es un grupo que tiene que vivir fuera de lo que es el amor al mundo, a los placeres del mundo, la convivencia de lo que es el convivir con el mundo. ¿Por qué? Pues porque nos contaminamos. Solamente de respiración, solamente de tacto, nos contaminamos, y Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que guardemos nuestra vida, que seamos íntegros. Y solamente caminar en el mundo nos damos cuenta de que ya es pecaminoso. Y Dios nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y la misericordia de Dios es con nosotros, y dice que Dios sacó estos varones cogieron y los sacaron, y la obra es del Señor. A veces dicen, no sé cómo lo he conseguido, si no fuera sido Dios el que me dio el empujón. Y tenemos que dejar que sea Dios el que actúe en nuestras vidas. Tenemos que dejar que sea el Señor y no el humanismo. El otro día yo corregí a una persona y me dolió un poco, o no me dolió, pero al final yo dije, Señor, tú me has dado la palabra. Y una persona me dijo, no, es que por encima de todo está la familia, hasta no sé qué. Yo le dije, mira, perdona, pero por encima de todo está Dios. Más que por encima de la familia. Perdóname, yo sé que esta es una situación muy delicada, pero nos volvemos muy humanistas, hermanos. Es que mi hijo y mi mujer, yo como le digo esto ahora a mi mujer y a mi hijo, ¿cómo lo voy a decir que deje el internet, o lo voy a decir que abandone ciertas cosas, ciertos hábitos que le están llevando a la perdición? Quizás cuando sea mayor a ver si se da cuenta. Y tu hijo cuando sea mayor está perdido, porque ha recibido más ceguera en su vida, porque no ha recibido esa luz. No perdamos la misericordia de Dios mientras Dios está cercano en nuestra vida. Mientras estamos aquí un grupo de personas que estamos escuchando la palabra de Dios, que la palabra de Dios sobre todo es un aviso. Es un aviso a nuestras vidas. La palabra de Dios no es una pluma que viene a decirte, sois muy buenos, lo hacéis todo muy bien. No es para que estés ahí sentado y digas, yo lo estoy haciendo bien. La palabra de Dios es, fíjate, estoy en orden. No, sino la palabra de Dios es como espada, ¿sí? Y nos redarguye. Y yo creo que la palabra hoy nos está tocando a todos en ciertos aspectos, y realmente tenemos un corazón abierto. Y nos habla de que participamos mucho del mundo, más que participar de las cosas de Dios. Y el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Y el Señor te saca fuera. Y el Señor tiene misericordia de ti hoy y te tiene aquí, en un lugar donde no tenemos los escaparates del mundo, sino está todo enfocado para escuchar la voz de Dios, para estar con los sentidos prestos a que Dios quiera hablarme hoy a mí. Y hoy Dios te está hablando diciendo, escapa por tu vida. Aleluya. Escapa por tu vida.
Y dice, no mires tras ti, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Ay, amigo, ¿y cuántas veces se nos ha dicho esta palabra? ¿Cuántas veces se nos ha avisado que escapes, que salgas? Cuentan la historia, ¿no?, de estos judíos que quedaron, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial porque pensaron que no les llegaría el aviso, que fue profético, porque Dios siempre avisa. ¿Cuántas veces hemos sido avisados? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se nos ha llamado la atención? Y el pueblo hubo un gran pueblo que salió, pero otro gran pueblo se quedó, que diciendo, ¿qué va a pasar aquí en Europa? Si aquí no va a pasar nada, somos los amos, somos ricos, tenemos posesiones. Y al final, fíjate el holocausto tan grande que hubo. ¿Por qué? Porque no obedecieron al aviso de Dios, al llamado de Dios. Y Dios nos avisa y nos dice, escapa. ¿Por qué? Por tu vida. Y me ha gustado la introducción de José, la presentación, porque decía, lo más importante no es el dinero, pero en este mundo lo más importante es el amor al dinero. ¿Sí o no? En este mundo lo más importante primero es el dinero, luego el trabajo, luego el lugar donde estamos, si es un lugar conveniente, ¿sí o no? Próspero, económico o satisfactorio en la carne, que bien estoy en este lugar. Pero a lo mejor Dios hoy llega a tu vida y te está llamando, está diciendo, sal fuera porque tu vida está en riesgo. Pero no te lo va a decir tan impactante, sino Dios ya te lo está relevando porque te está dando cuenta de que los tiempos no son buenos, de lo que hay en el mundo no es con lo que Dios está empezando a mostrarte a ti, ¿no? La luz, la verdad, lo que es bueno, lo que son los mandamientos, lo que son los estatutos. Por lo tanto, hoy el Señor, hermano, nos está hablando diciendo, escapar por vuestra vida, no miréis atrás ni paréis en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El versículo 22 dice, date prisa, escápate allá. Dice, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, que significa, esto es pequeña, la ciudad de Zoar. Amén. La mujer de Lot dice que volvió la espalda atrás y se volvió estatua de sal. ¿Cuántas estatuas de sal hay en estos tiempos? ¿Cuántos han quedado como pasmarotes mirando al mundo? ¿Cuántos han quedado pues perplejos, parados? Y que se queda como estatua es el que no tiene movilidad, no tiene sentido, no tiene tacto a realmente ver. Y vemos un mundo paralizado. Vemos un mundo, a lo mejor lo estoy viendo yo, pero yo creo que estamos viendo un mundo que está paralizado, que están intentando cambiar muchas normas, pero sí quieren imponernos realmente el nuevo orden mundial y que no cuentan con Dios. Y si no cuentas con Dios, que es el que da la vida, el que tiene la autoridad, el que tiene la sabiduría, pues tarde o temprano llegará el fin. Amén. En 1 de Juan, capítulo 2, y no nos va a salvar un centro, ni nos va a salvar una iglesia, ni nos va a salvar una institución, nos va a salvar Cristo. Nos va a salvar el Señor. Pero no el Señor que pueda estar en mi vida, sino el Señor que esté en tu vida. No el que esté en mi esposa o el que esté en mi hijo, sino Dios conmigo, Dios en mí. Y eso tiene que hacernos entender de ver los tiempos como están. Y si los tiempos son malos, pues buscar con más ahínco al Señor. Me llama la atención de que hay tiempos malos y no buscamos a Dios. Poca solución. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Reflexiona con esta palabra, ¿Amas el mundo? Dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos dioses, ¿no? Y aquel que milita, no se enreda en los negocios del mundo, como dice, por aquel de agradar al que le fue o al que le llamó. Y hemos sido llamados por Cristo, hemos sido llamados pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo que leemos, y yo creo que los que hemos confiado en Dios hemos visto que Dios ha sido nuestra provisión y que nunca nos ha faltado.
y que hemos visto que los que han confiado en el Señor han seguido adelante en medio de todas las circunstancias, de pandemias, de enfermedades, de lo que venga, nos superará el amor de Dios. Y realmente lo importante en nuestra vida es que amamos. Hay muchos que veo que aman mucho un ministerio y se dan la vida por el ministerio, son trabajadores natos, pero no tienen comunión con Dios. Esa es nuestra fuerza es Cristo en nosotros. Nuestra fortaleza es nuestra comunión con el Señor. El otro día compartíamos sobre la oración, las manos levantadas, tuvimos un tiempo de oración, de renuevo, dándonos cuenta de que lo más importante es tu comunión con Dios. No solamente tu comunión, sino reconocer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando te falta el amor, pues buscas el amor en otro sitio. Cuando te falta el amor hacia Dios, pues se te abre el apetito en otros lugares. Pero cuando amas a Dios, Dios te sacia, te llena todas tus debilidades, te llena todas tus sequedades, todas tus carencias. Y por lo tanto ya no amas otra cosa más que amar a Dios, porque Dios es todo. Dios es el alfa y el omega, Dios es el que sacia. Por eso hay tanta gente que va de sequedad en sequedad. ¿Por qué? Pues porque no está llena de Dios. Van a la iglesia pero están vacíos, porque no están llenos de Dios. Y por lo tanto, cuando tú estás enamorado, como estás enamorado de tu esposa y estás enamorado como los principios de la juventud, pues no miras para otro lugar. Solamente miras realmente a lo que amas. Amén. Y Dios sacia, Dios llena, Dios da todo. Por lo tanto, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Amén. ¿Está clarito? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y las caídas vienen por amar más otras cosas. Yo el otro día, cuando iba con unos hermanos caminando, y seguro me están escuchando porque siempre están escuchando la prédica, les compartía, Dios nos ha llamado a libertad. Y Dios nos ha llamado a que vayamos y prediquemos el Evangelio, o que vayamos por este mundo, pero vayamos con la cobertura de Dios. Y lleguemos a la altura de no andar reprimidos, vuelvo a compartirlo, de no andar con ese, aunque tenemos que tener el temor de Dios en nuestra vida, pero no andar con la, ¿cómo puedo decirlo, no? Con la represión, ¿no? De no voy a acercarme aquí porque si no voy a caer, voy a tropezar. Dios te va a dar la fortaleza para que puedas, como dice la palabra de Dios, pisar serpientes, para que puedas tener la autoridad, para poder tener la libertad en Cristo, de vivir en este mundo, pero saber que Dios está por encima de todo. Y esos deseos, que son deseos de la carne, pues se tienen que llenar con nuestra obra al Señor, con nuestro amor a Dios, con nuestra llenura del Señor. Yo me acuerdo en mi juventud que todo me apetecía. Y me acuerdo incluso en mi juventud espiritual donde tenía muchas debilidades y tenía que andar con mucho cuidado, igual que ahora, porque el que esté firme mire de que no caiga. Pero si ves también fortaleza de Dios en tu vida, si ves que Dios va ganando la batalla. ¿Y a qué le gana la batalla? Pues a la carne. Aunque nuestra lucha es espiritual, pero somos de carne y la principal debilidad que hay en nuestra vida es la carne, ¿sí o no? Y Dios va a obrar para que pueda ser vencida la carne, ¿no? Y sea vencida pues en el Espíritu. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos fortalece en este mundo. En un mundo donde tenemos que saber a qué hemos venido, a qué vamos, por qué estamos. Y a veces estamos en un mundo donde nos quedamos parados y a veces escuchamos algo y sonido de sirena, escuchamos sonido de propuesta y vamos engañados. Yo sé a qué he venido aquí, yo sé por qué estoy en este mundo. Yo sé cuál es el plan de Dios que tiene para mí. Y el plan de Dios es hacer su voluntad. Yo he venido con un propósito a este sitio. Voy a tener dificultades, voy a tener pruebas, voy a tener ataques, pero yo tengo mi mirada clara y mi mirada es hacer la voluntad de Dios.
Pero cuando llegas a un lugar, yo he visto muchos hermanos que llegan a un sitio y se ponen a mirar para anda, mira, un Burger King ahí, wow, qué bueno. Y anda, mira, ahí hay un no sé qué, wow, qué bueno. Y allí, pero aquí hay internet, hay wifi. No, pero ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Has venido a deleitarte la carne? O cuanto muchos me han dicho, no, hermano, es que me ha hablado el Señor y voy a salir de aquí, voy a ir allí. ¿Dónde te va a llevar el Señor? O donde te lleve el Señor, que te esté hablando que ahí es donde vas a hacer su voluntad, más que donde la estás haciendo ahora. Y a veces lo que viene engañoso a nuestra vida pues son esos deseos de la carne. Amén. Y en 2 de Corintios, y el versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Otras traducciones dicen que, pues aunque andamos en este mundo, no somos de este mundo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Por lo tanto, tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne, lo que estamos compartiendo, ¿sí? ¿Vives en el Espíritu? ¿Eres un hombre o una mujer espiritual? Cada día llenando ese recipiente que es nuestra vida carnal, se puede decir, llenándola de lo que es la convicción de saber que Dios es con nosotros, de que Dios tiene un plan para nuestra vida, de cuál es la voluntad de cada día de Dios en mi vida, de qué Dios quiere para mí, de que no quede un resquicio en mi copa, sino que mi copa esté rebosando, para no pueda entrar ningún engaño, ninguna mentira. No pueda entrar nada que adultere y que enfríe realmente el llamado de Dios en mi vida. Pues andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? No andamos en la carne, y si andamos con las armas de la carne, somos muy vulnerables. El diablo nos quiere llevar, como hemos compartido antes, el diablo nos quiere llevar a lo que es la llanura, ¿no? A lo que es la ciudad. Nos quiere llevar a su campo, al lugar donde él tiene sus armas, donde nos va a hacer, pues sus armas son engañosas, son trampas, son agujeros, son trampas diseñadas para que el hombre caiga. Y nuestras armas deben de ser armas espirituales. Tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo, de ver el mal, como he dicho antes, y apartarnos, de no caer en esas proposiciones de este mundo. No pasa nada, todo vale. Y caer en ese engaño, porque el diablo dice que es el rey de la mentira. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, aleluya, sino poderosas en Dios. Hemos de ser espirituales, hermanos, y utilizar la armadura de Dios para con todo, para poner el yermo, la coraza, las sandalias, el escudo, para tener la espada, para que la armadura de Dios esté en nuestra vida siempre y no vayamos vulnerables por el mundo, pensando que las fuerzas que tenía antes en la carne, hoy también las voy a tener y esas me van a salvar. Y no es así. ¿Cuántas veces compartimos en el ministerio de personas que vienen con problemas de adicciones y fortalécete en el Señor? Porque no es un tiempo sin dejar de hacer eso, porque cuando lo dejes, volverás de nuevo. El Señor quiere limpiarte, quiere sanarte, pero quiere entrar en tu vida para que ese gigante poderoso esté en ti y pueda decir, mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Porque Dios es el poderoso, es el gigante poderoso que está alrededor de mí. Nada me derribará. ¿Por qué? Pues porque yo vivo confiado y lleno del Señor, ¿sí? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Derribando argumentos y toda altivez, y hay tantos argumentos, hay tantas explicaciones, hay tantas deliberaciones humanas que al final se convierten en altivez,
Y antes de la caída viene la altivez, ¿sí o no? Hay mucha altivez en nuestra vida. Pensamos que yo no, que yo ya soy, que yo ya valgo, que yo ¿para qué me voy a sujetar? ¿Para qué voy a pedir consejo? ¿Para qué voy a buscar del Señor si Dios está conmigo? Pues hijo, cuidado, como dice la palabra de Dios, porque te puedes estar en el monte donde Dios quiere que estemos. Dice que la palabra de Dios que cuando se despertó Abraham, el cual estaba en el monte donde Dios le había dicho, tú debes de estar aquí, dice que vio como el humo salía de Sodoma y Gomorra y se entristeció, pero estaba salvado. Cuidado de que estés en el monte, ¿por qué? Porque estamos por la misericordia de Dios. Y bástese mi gracia, dice el Señor, vivamos en la gracia de Dios. Vivamos en ese temor, porque el día menos pensado nos podemos deslizar y caer en esa llanura que es la llanura de Sodoma y Gomorra. Una llanura de la carne, donde decimos, ahí va, si yo antes ni me apetecían estas cosas, ni me llamaban estas cosas, y ahora sí me llaman. ¿Por qué? Pues ponte a cuentas con Dios, porque seguramente te has enfriado, seguramente estás vacío, y solamente te alardeas, como ha dicho el hermano antes, de un cargo, de unos años, pero tu vida no ha sido así. Amén. Por tanto, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, seamos humildes para escuchar la voz de Dios. Seamos humildes y no rebeldes. Hay tanta rebeldía. Y Dios nos habla hoy, nos está diciendo que salgamos. Hoy nos está diciendo el Señor que dejemos ahí. Hoy nos está diciendo el Señor que te des prisa. Que te des prisa en poner la mirada en tus hijos porque se están perdiendo. Que te des prisa en mirarte por ti, en salir del lugar donde estás, donde ahí te estás contaminando y estás muriendo. Date prisa, porque si no, perderás la vida. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y el otro día yo les compartía a los hermanos, decía, ¿qué es lo más preciado en ti? La llave del coche que llevas, la tarjeta de crédito, ¿qué es lo más importante ahora mismo en ti? ¿Tu ministerio? ¿Eres un gran pastor o eres un gran utilizado? Lo más importante, hermano, es la vida. Lo más importante es la vida. Pero no la vida de respirar el oxígeno de este mundo, ni lo más importante es la vida de vivir en esta vida, sino lo más importante es la vida en Cristo Jesús, la vida espiritual. La vida que es para vida eterna. Yo siempre he tenido mucho miedo a la muerte, pero ahora no tengo miedo a la muerte. Y estoy en las manos del Señor. Siempre me he hecho la pregunta, ¿no?, de cuando muera, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Mi cuerpo seguramente se quedará por ahí, pero esto que está aquí dentro, esto que me hace, que no es solamente el alma de reír o llorar, sino el espíritu que toma control del alma, yo quiero preservarlo en el regalo que Dios me ha dado, porque Dios me lo ha regalado, de insertar lo más precioso que hay en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios. Señor, gracias por tu aviso, Señor. Dios mío, tú nos amas, y como el buen padre que ama a su hijo, la vida la da por él, lo avisa, lo aconseja, lo exhorta, lo disciplina. Señor, a veces tú nos exhortas, Señor, y no nos damos cuenta. Señor, tú a veces cierras puertas en nuestros ojos, pero delante de nosotros, y nosotros seguimos golpeando y golpeando. Señor, y tú eres el que cierras. Y si tú cierras es porque en esa puerta hay muerte. Señor, haz que no seamos altivos, ni seamos soberbios, ni rebeldes. Haz que seamos humildes. El humilde es el sabio. El humilde es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Señor, y vivimos en tiempos donde nos estamos dando cuenta del peligro que hay, de la maldad que hay, del crecimiento de la oscuridad que hay, de las tinieblas que hay. Nosotros somos luz, somos tus lámparas ahí donde estamos, pero queremos recibir tu llamado, Señor, Dios mío. Habla, Dios mío, a las familias que están aquí, habla a los varones, a las mujeres que están aquí, Señor, Dios mío. Señor, abre el entendimiento, Señor, y que no seamos rebeldes, Señor, ni seamos tibios, sino que a tu voz, Dios mío, andemos a tu voz, Señor, nos dirijamos, Señor. Dios mío, crea ese temor en nuestra vida,
Señor, quiero una iglesia temerosa, Señor. Una iglesia, Señor, santa, Señor, y apartada de este mundo. Tu palabra dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos parte ni lugar, Dios mío, en este mundo. Hay tantos deseos, tantos amores, que cuando nos los quitan nos hacen daño, porque están arraigados, Señor. Dios mío, que tu palabra entre y penetre en nuestro corazón, que arranque toda raíz, todo amor a este mundo, y que tu misericordia siga, o rogamos o pedimos por tu misericordia, que siga siendo propicia a nuestras vidas, para poder seguir viviendo de tu palabra, de tu voz. Señor, que no perdamos la oportunidad, que aprovechemos la vida, que es lo más importante, que aprovechemos el estar en este mundo, no para vivir del mundo, sino para servirte a ti, hacer tu voluntad. Trae confirmación a nuestras vidas, danos autoridad, danos respaldo. Unge a los varones, Señor. Unge, Señor, a las cabezas que el diablo haya zarandeado, Señor. Úngelas, renuévalas en tu Espíritu Santo, Señor. Trae sabiduría a las madres, a las mujeres, Señor. Dios mío, a tener temor y temblor, a tener la preocupación de sus hijos, Dios mío, que no se pierdan, a que seamos atalayas, Señor, a que seamos la iglesia escogida tuya. Reprende estos días, Señor, de oscuridad, de hechicería, de ocultismo. Reprendemos al diablo, Señor. A esta festividad de Halloween la reprendemos en el nombre de Jesús. Dios mío, queremos que tú, Dios mío, pongas tu sangre en nuestros dinteles de nuestras casas. La sangre de Cristo, el temor a Dios. Dios mío, que no entre nada de esa oscuridad en nuestras vidas, sino que en estos días, Dios mío, tengamos oración, tengamos, Dios mío, buscarte a ti, Señor, tengamos, Dios mío, comunión con la familia solamente en luz, en vida, bendito Dios, Señor. Reprende esa obra del mal, Dios, y que los hijos de la luz, Señor, se vean, Señor, en estos días, mío, lámparas encendidas en los edificios, lámparas en los hogares, lámparas en los establecimientos, que prediquemos la palabra, que no tengamos vergüenza, que nos dé la valentía, Señor, aunque sean más los que hay fuera, tú estás con nosotros, Señor. Dios mío, y que podamos cerrar puertas también, las puertas a esta festividad, Señor. Solamente abrir la puerta a ti, Jesús, abrir esa abertura, que tú hables a tu pueblo y que nos llene de tu sangre, que nos llene de tu sangre, que es la sangre que limpia y que salva. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.